Mefibosete, un hombre con discapacidad desde la infancia, descuidado y menospreciado, experimentó un impresionante giro en su vida. Fue recibido con honores en Israel, incluso sentándose a la mesa del rey. Esta historia es ampliamente reconocida. Después de todo, para muchas personas, Mefibosete se convirtió en el símbolo de alguien que emergió de la adversidad hacia la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Sin embargo, me gustaría enfatizar que la historia no termina aquí. Existe otro aspecto de esta narrativa que por alguna razón las personas tienden a evitar discutir, predicar o cantar. Tal vez se deba al hecho de que, en esta fase de la historia, que a menudo se pasa por alto en el caso de Mefibosete, él fue traicionado, injustamente tratado, y nuevamente perdió todos sus recursos. Antes de continuar, te animamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ver todas las historias que compartiremos. Sin duda, la historia de Mefibosete es notable, pero no es el tipo de ejemplo que las personas suelen tener en mente. Si desea conocer más al respecto, vea este video hasta el final, ya que a partir de ahora comprenderá quién fue Mefibosete y lo que realmente le sucedió según la Biblia. Mefibosete era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, Mefibosete era el hijo de aquel que fue el mejor amigo de David. Y hay otra información relevante sobre su familia. Era sobrino de un hombre también llamado Mefibosete. Por lo tanto, es fundamental no confundirse. El Mefibosete, hijo de Saúl, que tuvo con su concubina Rispa, junto con su hermano Harmony, este Mefibosete, estaba entre los descendientes de Saúl entregados por David para ser ejecutados por los Gabaonitas, en esa conmovedora historia en la que Rispa acampó junto a los cadáveres de sus hijos durante meses para protegerlos de la vergüenza de ser devorados por animales, incluyendo a Mefibosete, el enfoque de este video. En otras palabras, un Mefibosete, hijo de Jonatán, y sobrino de ese otro Mefibosete que fue asesinado, fue perdonado de la muerte en la misma ocasión gracias a la lealtad de David hacia Jonatán. Sin duda, es fundamental distinguir claramente a estos dos hombres que comparten el mismo nombre en la misma familia y contexto bíblico. El nombre Mefibosete tiene una ortografía variada y un significado discutido, ya que la ortografía original no se conoce con certeza. En algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, se presenta como Merib-Baal o Mefiboset, y dependiendo de la ortografía utilizada, puede significar desde héroe de Baal o Baal es defensor, hasta oponente de Baal o aquel que rompe a Baal. Por lo tanto, el significado del nombre Mefibosete o Mefiboset generalmente se acepta como aquel que dispersa o de la boca de la vergüenza. De todos modos, no es un significado favorable. La historia de Mefibosete estuvo marcada por tragedias y desilusiones. Nació en una familia real, como príncipe de Israel. Sin embargo, cuando tenía solo 5 años, su vida cambió radicalmente. Su abuelo, el rey Saúl, su padre Jonatán y sus tíos mayores murieron en una batalla contra los filisteos. Entonces, cuando la niñera de Mefibosete recibió la trágica noticia de que su abuelo y padre estaban muertos y que la realeza israelita había sido prácticamente destruida, intentó huir apresuradamente con él. El desespero de la niñera de Mefibosete es comprensible, ya que, según la costumbre de la época, cuando una dinastía era derrotada, la nueva dinastía tendía a eliminar a toda la línea real anterior para evitar futuras disputas por el trono. Sin embargo, cuando la niñera de Mefiboset huyó con él, desafortunadamente el niño cayó de sus brazos y quedó discapacitado en ambos pies. Posteriormente, Mefibosete fue llevado a Lodebar, una localidad en la frontera de Galaad. La ciudad de Lodebar estaba situada al este del río Jordán.
y probablemente también se conocía como Debir. El nombre Lodebar indicaba un lugar con escasez de pastos, pero contrario a lo que algunas personas pueden pensar, Lodebar no parece haber sido un lugar completamente insignificante. De hecho, a lo largo de su historia, Lodebar fue escenario de conflictos entre sirios, israelitas y asirios. Si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like, ya que es muy importante para nuestro canal. En Lodebar, un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, asumió la responsabilidad de cuidar de Mefibosete. Más tarde, Mefibosete también tuvo un hijo llamado Mica. La historia de Mefibosete cobra relevancia cuando David, que ya estaba firmemente establecido como rey de Israel, recordó su amistad con Jonatán y el pacto que habían hecho unos 20 años antes. Preguntó si todavía quedaba alguien de la casa de Saúl a quien pudiera mostrar lealtad en honor a esa amistad. Fue entonces cuando Siba, un antiguo siervo de la casa de Saúl, informó al rey David sobre la existencia de Mefibosete, un joven discapacitado que había estado viviendo como fugitivo en Lodebar durante al menos 15 años. Muchos intérpretes ven en la respuesta de Siba al rey David una especie de prejuicio, ya que parece enfatizar la discapacidad de Mefibosete, quizás sugiriendo a David que aquel joven no valía la pena, una persona considerada inútil según los estándares de la época. Sin embargo, David no prestó atención a eso y de inmediato ordenó que trajeran a Mefibosete. La actitud de David hacia Mefibosete puede verse como una representación de la gracia de Dios, que alcanza a los pecadores. Dios actúa con misericordia y bondad hacia aquellos que están descalificados, hacia aquellos que no merecen nada. Dios rescata a personas que merecían juicio y muerte, dándoles una nueva vida en su presencia. Luego, David recibió a Mefibosete con honor, le devolvió las propiedades de Saúl y le permitió sentarse a diario a la mesa del rey. Además, David también nombró a Siba como su siervo. Sin embargo, Siba no era una persona confiable, muy por el contrario. Durante la revuelta de Absalón, cuando este hijo de David intentó usurpar el trono de su padre, forzando a David a huir de Jerusalén, Siba demostró ser un gran traidor y oportunista. La Biblia relata que Siba fue al encuentro de David, llevando provisiones y suministros que seguramente serían muy útiles en ese momento difícil. Sin embargo, Siba también aprovechó la oportunidad para hacer falsas acusaciones contra Mefibosete. Le dijo al rey David que el nieto de Saúl se había quedado en la capital porque codiciaba el reino y creía que recuperaría el trono de su familia. Y todo indica que David creyó en la mentira contada por Siba, ya que decidió darle todo lo que pertenecía a Mefibosete. Desafortunadamente, todas las propiedades, tierras y riquezas que Mefibosete había recibido cuando dejó Lodebar fueron entregadas a su siervo traidor. Lo que hizo Siba fue realmente grave, ya que en ese momento ser acusado de traición a menudo resultaba en la pena de muerte. Más tarde, cuando David regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, Mefibosete buscó al rey para defenderse y demostrar su inocencia. Cuando Mefibosete llegó a la presencia de David, el rey le preguntó por qué no había ido a su encuentro antes. Entonces, Mefibosete tuvo la oportunidad de relatar la traición de Siba. Explicó que le había pedido a Siba que sellara un burro para que pudiera viajar al encuentro de David, ya que era discapacitado. Sin embargo, Siba lo dejó atrás y elaboró un plan para acusarlo de traición. Durante el periodo en que David tuvo que huir de Absalón, la Biblia registra que Mefibosete expresó un profundo lamento por él, lo que, de acuerdo con las costumbres de la época, implicaba no lavarse los pies, no cambiarse de ropa y no recortarse la barba. Esto fue una clara demostración de su lealtad al rey David, indicando que nunca apoyó el plan de Absalón y nunca ambicionó el trono. La Biblia realmente no ofrece detalles adicionales sobre por qué David tomó esta decisión, dejando la cuestión en abierta interpretación.
Algunos eruditos sugieren que quizás el rey no estaba dispuesto a llamar a Siba a rendir cuentas por su traición, posiblemente debido a su estado emocional vulnerable en ese momento. Otros intérpretes especulan que David podría haber tenido dudas sobre la veracidad de la explicación dada por el hijo de Jonatán. Independientemente de las razones, el rey optó por tomar una posición neutral para resolver el conflicto. Sorprendentemente, Mefibosete eligió renunciar a toda su herencia. Permitió que el traidor, Siba, se quedara con todas sus propiedades y demostró que su verdadera preocupación estaba centrada solo en el bienestar de David. En este punto, la declaración de Mefibosete al rey David revela el tipo de carácter que tenía. La Biblia relata que Mefibosete dijo al rey: «Deje que él se quede con todo, ahora que el rey, mi señor, ha regresado a salvo a su hogar». Esta actitud de Mefibosete muestra su lealtad y devoción a David, colocando el bienestar del rey por encima de sus propios intereses materiales. A pesar de que la historia de Mefibosete es muy conocida a través de sermones y predicaciones, pocas veces se cuenta correctamente. Desafortunadamente, las personas recuerdan la historia de Mefibosete solo en los sermones sobre la prosperidad. Sí, claro, es fácil predicar sobre el hombre discapacitado y menospreciado que fue sacado del olvido para recibir una herencia real. Es fácil hablar sobre el hombre que de repente recibió una posición privilegiada en la corte de Israel y pudo sentarse a la mesa del rey. Parece difícil predicar sobre el mismo hombre discapacitado que, siendo inocente, fue traicionado por su siervo y se vio obligado a compartir su herencia con un siervo traidor. Para muchas personas, parece difícil predicar sobre el ejemplo de alguien que permaneció fiel incluso cuando fue injustamente tratado, perjudicado, incluso cuando todo salió mal en su vida. La tarea aún más desafiante consiste en enseñar sobre la abnegación de Mefibosete. Renunció a todas sus posesiones materiales sin importarle que su adversario personal se quedara con todo lo que le pertenecía. La historia de Mefibosete ofrece lecciones profundas. Sin embargo, es crucial destacar que el enfoque central de esta narrativa no se centra en la prosperidad, sino en el carácter ejemplar de un hombre justo que, a pesar de las tragedias y adversidades, se mantuvo fiel a sus principios. Para él, lo que realmente tenía valor no eran los bienes materiales, sino el regreso del rey elegido por Dios al trono. Mefibosete no dirigió su mirada a las riquezas terrenales, sino que se centró en el propósito soberano de Dios para su pueblo. No veía sentido en sentarse a la mesa real si el ungido del Señor no estaba ocupando su trono. Su máxima prioridad era su comunión con el rey, mucho más significativa que toda la herencia que pudiera poseer. La narrativa de Mefibosete ofrece valiosas lecciones sobre lealtad, humildad y la importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. A pesar de las circunstancias adversas, Mefibosete mantuvo su lealtad a David y, por extensión, al plan divino. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a buscar una conexión más profunda con Dios, colocándolo por encima de cualquier riqueza material o prosperidad terrenal. ¿Y tú? ¿Ya estabas familiarizado con la historia de Mefibosete en la Biblia? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir nuestros videos con importantes lecciones.